Una copa romana que cambia de color usando nanotecnología, que la ciencia moderna apenas logra replicar hoy. Bloques de 130 toneladas cortados con precisión de 1 milímetro sin herramientas metálicas. Una figurilla humana encontrada en una capa geológica de 2 millones de años. Estos objetos existen, están en museos. Y nadie tiene una explicación que cierre completamente. Quédate hasta el final, porque el número 1 va a hacerte repensar todo lo que crees saber sobre la historia humana. La historia oficial tiene huecos enormes, objetos que no deberían existir, que aparecen donde no deberían estar, con propiedades que ninguna civilización de su época podía comprender. Estos son 7 objetos reales, verificados, que están en museos y que siguen sin explicación científica completa hasta hoy. Empecemos. Idaho, Estados Unidos, 1889. Unos trabajadores perforan un pozo artesiano y a 100 metros de profundidad, la bomba empieza a escupir arcilla desde las profundidades. Entre los fragmentos aparece algo inesperado, una figurilla humana de 4 centímetros, perfectamente modelada, con cabeza, brazos, piernas y marcas geométricas que representan ropa o joyas, hecha sin ninguna duda por manos humanas. El problema es la profundidad, a 100 metros, en una capa geológica de entre 2 y 3 millones de años. En esa época, según todo lo que sabemos sobre la evolución, no existía ningún ser humano en América del Norte capaz de crear algo así. El geólogo G. Frederick Wright la examinó en 1890 y fue categórico. No hay fundamento para cuestionar que esta figura salió de la profundidad reportada. El objeto estaba impregnado de óxidos de hierro idénticos a los de la misma capa geológica, algo imposible de falsificar. ¿Una falsificación? ¿Evidencia de una civilización de 2 millones de años? El debate sigue abierto. La figurilla está en la Sociedad Histórica del Estado de Idaho en Boise, y nadie la ha podido explicar completamente. El número 6 también desafía lo que sabemos sobre el conocimiento antiguo, pero de una manera mucho más perturbadora. Siglo XIII, Bohemia. Según la leyenda, un monje condenado a muerte prometió escribir en una sola noche el libro más grande de su época. A medianoche, viendo que era imposible, hizo un pacto con el diablo. Satanás terminó el libro. Su retrato ocupa una página entera. El Códice Gigas es el manuscrito medieval más grande del mundo. Pesa 75 kilos. Tiene 310 hojas de pergamino hechas con la piel de más de 160 animales. Contiene la Biblia completa, obras históricas, una enciclopedia médica, conjuros, fórmulas mágicas y rituales de exorcismo. Los expertos de la Biblioteca Nacional de Suecia calcularon que escribir una obra de esa magnitud habría requerido entre 20 y 30 años de trabajo continuo. Pero lo que no pueden explicar es esto. La caligrafía es absolutamente uniforme de la primera a la última página, sin variaciones de trazo, sin cambios en el tamaño de las letras, sin los pequeños ajustes que cualquier persona introduce inevitablemente en su escritura a lo largo de décadas, como si hubiera sido escrito en una sola sesión. Además, faltan páginas. Varias hojas fueron arrancadas en algún momento. Nadie sabe qué contenían. Hoy está en la Biblioteca Nacional de Suecia y podés verlo digitalizado completo en su sitio web. El número 5 viene de Bolivia, y lo que hace que sea inexplicable no es su tamaño, sino su precisión. A 3.800 metros sobre el nivel del mar en el altiplano boliviano, existe el sitio arqueológico de Puma Punku, que en aymara significa Puerta del Puma. Lo que quedó allí desparramado lleva décadas desconcertando a ingenieros y arqueólogos de todo el mundo. Bloques de andesita, una piedra volcánica durísima comparable al granito, de hasta 130 toneladas transportados desde canteras a 90 kilómetros de distancia, con cortes de ángulos perfectos a 90 grados verificados instrumentalmente. Superficies tan pulidas que ni una hoja de afeitar puede deslizarse entre ellas, y agujeros perforados con diámetros exactos y equidistantes como si los hubiera hecho un taladro industrial. Los llamados bloques H son piezas con una forma geométrica perfecta, con canales y ranuras idénticos repetidos con exactitud milimétrica en docenas de piezas distintas, como fabricados en serie con moldes estandarizados. La cultura tihuanacota que los construyó
No tenía herramientas de metal para tallar andesita. No tenía rueda. No tenía escritura. La arqueología convencional dice que lo hicieron con cinceles de bronce y piedra, pero los propios arqueólogos admiten que esa explicación no cierra cuando ves la precisión de los resultados. El número 4 viene del Imperio Romano, y lo que hicieron hace 1600 años no fue recreado por la ciencia moderna hasta hace apenas 30 años. En el Museo Británico de Londres hay una copa de vidrio romano del siglo IV que parece verde jade cuando la miras de frente, pero cuando pones luz detrás o dentro de ella, algo ocurre que no debería ser posible. Se vuelve rojo sangre. No es pintura, no es un recubrimiento. El vidrio en sí cambia de color según cómo lo iluminas, y si vertes líquidos de distinta composición dentro, cambia de nuevo de maneras diferentes según el contenido. En 1990, investigadores ingleses la examinaron al microscopio electrónico y encontraron la respuesta. El vidrio contiene nanopartículas de oro y plata de apenas 50 nanómetros de diámetro, 1000 veces más pequeño que un grano de sal, distribuidas con uniformidad extraordinaria dentro del vidrio fundido. Son esas nanopartículas las que generan el efecto al interactuar con la luz. El problema: producir nanopartículas de ese tamaño y distribuirlas uniformemente en vidrio fundido requeriría hoy equipamiento de laboratorio especializado. El ingeniero Gang Logan Liu de la Universidad de Illinois usó el mismo principio para desarrollar sensores médicos modernos. Sus palabras fueron directas. Los romanos sabían cómo fabricar y usar nanopartículas para crear bellas artes. ¿Cómo lo sabían? La técnica se perdió con ellos y no fue redescubierta hasta el siglo XX. El número 3 está también en Bolivia, pero a diferencia de Pumapunku, nadie sabe siquiera cómo fueron trazadas. Casi todo el mundo conoce las líneas de Nazca en Perú, pero hay otro conjunto de líneas en Bolivia que son más antiguas, más extensas y mucho menos conocidas. Las líneas de Sajama se extienden por el altiplano boliviano cerca del volcán Sajama. Son aproximadamente 16.000 líneas rectas trazadas sobre el suelo, removiendo piedras y vegetación oscura para exponer la tierra más clara. Individualmente tienen entre 1 y 3 metros de ancho. Cubren más de 22.000 kilómetros cuadrados, lo que las convierte en el sistema de líneas más extenso del mundo, e incluso mayor que Nazca. Muchas son perfectamente rectas durante kilómetros, cruzando quebradas, ríos y desniveles del terreno sin desviarse, con una precisión que requeriría hoy instrumentos de topografía avanzada. Algunas tienen entre 3.000 y 10.000 años de antigüedad. ¿Cómo trazaron líneas perfectas durante kilómetros sin instrumentos ópticos? ¿Cómo coordinaron trabajo en 22.000 kilómetros cuadrados? ¿Y para qué? Los investigadores proponen rutas rituales, alineaciones astronómicas, caminos de peregrinación. Pero ninguna teoría explica completamente la escala ni la precisión de la ingeniería. El número 2 es mucho más pequeño que todo lo anterior, pero lo que representa es mucho más grande. En el Museo Arqueológico de Şanlıurfa, en el sudeste de Turquía, hay una estatua que no debería existir. Fue encontrada en 1993 durante obras de construcción. Mide 1,92 metros de altura, tallada en piedra caliza. Representa a un hombre de pie con cara, ojos, nariz y boca claramente definidos, los brazos doblados sobre el abdomen y 2 fragmentos de obsidiana negra incrustados en los ojos que le dan una mirada vívida y perturbadora incluso hoy. Fue datada en aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Eso la convierte en la estatua de tamaño natural más antigua conocida de la historia humana. Más de 4.000 años anterior a las primeras estatuas egipcias. Más de 5.000 anterior a las griegas. Una estatua de ese nivel de sofisticación en ese periodo sugiere una sociedad con arte, con religión, con la capacidad de conceptualizar la figura humana a escala real. En un momento en que se supone que los humanos eran cazadores-recolectores sin estructuras sociales complejas, y está a pocos kilómetros de Göbekli Tepe, el templo de 12.000 años que también reescribió completamente nuestra comprensión de la prehistoria. Algo ocurrió en esa región hace 10.000 a 12.000 años que todavía estamos tratando de entender. El número 1 es el más pequeño de toda la lista, y lo que representa es el más inexplicable de todos. En el Museo del Oro de Bogotá hay una pieza que la mayoría de los visitantes pasa por alto,
No es la más grande ni la más llamativa de la colección, pero cuando te acercas y examinas los detalles, algo cambia. El disco chiquito, también conocido como el disco genético, es una pieza de oro de la cultura muisca de entre 500 y 1000 años de antigüedad. Pequeño, discreto y grabado en su superficie con una precisión extraordinaria, hay una serie de figuras que representan seres humanos en distintas etapas de desarrollo. Cuando el investigador colombiano Jaime Rodríguez Ruiz comenzó a analizarlo en los años 90, lo que encontró lo dejó sin palabras. Las figuras representan con precisión anatómica el proceso de fertilización y desarrollo embrionario humano. La figura central muestra lo que se interpreta como un óvulo fecundado. Las figuras periféricas representan la división celular, el desarrollo del embrión y la formación del feto. Las proporciones y la secuencia son correctas desde el punto de vista de la biología moderna. La cultura muisca no tenía microscopios. Lo que es innegable es que el disco existe, las figuras están ahí, y la similitud con el desarrollo embrionario es lo suficientemente precisa como para que investigadores serios no puedan descartarla. ¿Cómo sabían lo que sabían? Nadie tiene respuesta. 7 objetos, 7 civilizaciones distintas, 7 momentos en que algo ocurrió que no encaja con el modelo que tenemos de cómo se desarrolló la humanidad. Una copa con nanotecnología romana, bloques cortados con precisión de máquina, un libro con caligrafía imposiblemente uniforme, una figurilla en una capa de 2 millones de años, líneas perfectas cruzando 22.000 kilómetros cuadrados, la estatua más antigua del mundo, y un disco que parece representar lo que ningún ojo humano podía ver. La ciencia tiene explicaciones parciales para algunos, pero ninguna explicación completa para ninguno. Y eso, en sí mismo, es lo más perturbador de todo. ¿Cuál te parece el más inexplicable? ¿Hay alguno que te convenza de que la historia que nos enseñaron no está completa? Déjamelo en los comentarios. Si llegaste hasta acá, suscríbete. Hay muchas más historias como esta esperando. Nos vemos en el próximo.